Feliz Santo Sábado, queridos hermanos y hermanas que nos están acompañándonos a través de las redes sociales. Es un gusto poder impartir el conocimiento de la palabra del Señor en esta hermosa mañana y que el Señor pueda poner el sello de su aprobación en la presentación de su palabra. Antes de todo, vamos a tomar una lectura bíblica registrada en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, el versículo 9 y 10. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, como también para nosotros hoy en día, asimismo también que las mujeres se adornen con atavío decoroso, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. En consideración de este texto vamos a bajar de rodillas, los que puedan allá. Yo acá pues tengo la posibilidad de poder arrodillarme para pedir a Dios su dirección en la presentación de su palabra. Vamos a orar. Cariñoso Padre y amado Dios, en este momento que nos dirigimos a tu trono de gracia, te agradecemos por permitirnos abrir tu santa palabra, escudriñar en ella lo que usted nos quiere enseñar a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en la presentación, en la comprensión de tu palabra, y esta palabra pueda ser de una bendición a nuestros oyentes y particularmente a mi vida personal. Te rogamos tu bendición a todos quienes nos acompañan y nos escucharán en la presentación de tu palabra. Te agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, apreciados hermanos, hermanas, después de pedir la dirección al Señor, hoy vamos a estudiar este importante tema acerca de lo que constituye las normas básicas de la indumentaria cristiana. Vamos a ir desarrollando este tema sabiendo que cuando Adán y Eva cayeron en pecado y por ello estuvieron bajo la influencia de una naturaleza pecaminosa, confeccionaron sus vestidos conforme a las normas del gran engañador. Pero cuando Dios vino y los salvó de la influencia engañadora, les cambió el vestido y los vistió conforme a sus normas. No solamente el estilo de esos vestidos eran diferentes, sino también el material usado para su confección. Pues unos eran delantales de hojas de higuera, los otros eran túnicas de pieles. Así pues podemos ver que Dios también tiene sus normas para la confección de sus vestidos de sus hijos, y Satanás tiene también las suyas para sus seguidores. Para agradar a Dios en este asunto, hay que aceptar sus normas, pues el servicio del primer engañador, del primer pecador, el vestido del primer pecador, dice, no le agradó. Él no está conforme, y él no está conforme tampoco con el estilo de la vestimenta de los pecadores de hoy. Es importante conocer cómo vestirnos conforme a las normas de Dios, pues la indumentaria del pueblo de Dios es simbólica. Indica que si uno está vestido de la justicia de Cristo o no. La sierva del Señor dice en el libro de Joyas 2, la página 393 y 394. Fueron muy específicas las instrucciones dadas acerca de la indumentaria de Aarón porque eran simbólicas. Así, la indumentaria de los que siguen a Cristo deben ser simbólica. En todas las cosas hemos de ser representantes de Él. Así que, hermanos, lo que nosotros nos pongamos en nuestros cuerpos tienen un simbolismo. De acuerdo nosotros obtengamos o tengamos en nuestra vida la justicia de Cristo o no. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta conocer que hay una gran necesidad de conocer las normas de Dios para el vestido del cristiano y ponerlas en práctica en la confesión de nuestros vestidos. Por tanto, en este estudio titulado Las normas básicas de la indumentaria cristiana, consideraremos 5 básicas normas para la confección o la elección de nuestra indumentaria. La primera es, vamos a estudiar un poco acerca de la modestia. La segunda es la sencillez. La tercera es
la ausencia de ornamentación, la cuarta es la buena mayordomía y la quinta, la diferencia sexual. En estas normas vamos a ir abordando nuestra presentación de la palabra del Señor. Comencemos con lo que es la modestia. En el libro de 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 9, el texto antes introducido dice, así también que las mujeres se adornen con atavío decoroso, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos. Muy bien, vamos a ir definiendo varios puntos. Dice aquí que las mujeres deben de vestirse con atavío, con decoro. Decoroso dice, con vergüenza y modestia. La ropa decorosa. ¿Qué significa una ropa decorosa? Una ropa decorosa es aquella que está bien arreglada, de buen gusto, que tiene decoro y modestia. ¿Qué significa pudor? Porque dice también con pudor, que es una persona con recato, con castidad, reserva, profunda vergüenza de lo impropio. Esa persona se considera una persona con pudor, que tiene una profunda vergüenza de lo impropio. Modestia significa cordura de mente, dominio propio, de juicio sano, moderación y sobriedad. Eso es lo que dice en Timoteo 2:9. Debe de buscar ropa decorosa, con pudor, con modestia, en otras palabras, una ropa que le asiente bien a la persona que lo porta. Debe de tener profunda vergüenza de lo impropio y debe de tener, al usar vestimenta, debe tener una cordura mental, dominio propio y juicio sano en estos puntos. Ahora, para que entendamos un poquito acerca de la vergüenza de lo impropio, cómo Dios llama las partes genitales del hombre y de la mujer en muchas partes de la Biblia. Vamos a ir abordando creo que para ustedes es conocido como en el caso de Noé, cuando éste se embriagó, cuando tomó vino, y vino uno de sus hijos, y cuando lo vio, dice que le vio las vergüenzas de su padre, dando a conocer que el padre estaba desnudo. Entonces, en ese momento, Can entró en burla al ver a su padre, desnudo. En esa ocasión se le llama su desnudez, o sea, no tener con ropa. También en el libro de Deuteronomio capítulo 25, versículo 11, narra un evento de que cuando dos hombres estaban peleando, y cuando estos dos estaban peleando, venía la mujer de uno de ellos, y con el fin de apartarlo, el marido de aquella mujer venía y agarraba a aquel hombre, y dice la escritura que si la mujer tomaba al contrincante con su mano por las vergüenzas, dice el texto. Si ustedes podemos leerlo para que miren este caso. Deuteronomio capítulo 25, versículo 11. Dice, cuando algunos riñeren juntos el uno con el otro, y llegara la esposa de uno para librar a su marido de mano del que le hiriere, y metiere su mano y le trabare de sus vergüenzas. Es decir, que si le trabare de sus genitales, ¿qué consecuencia iba a tener esta mujer? Dice el texto, le cortarán entonces la mano y tu ojo no la perdonará. En otras palabras, los genitales, sea del hombre o la mujer, también le llamaban sus partes vergonzosas. También en el libro de Isaías le llama por su vergüenza, según dice el libro de Isaías. Vamos a leer un poquito en el capítulo 47 y vamos a leer los versículos 2 y 3. Isaías 47, 2 y 3. Dice aquí, toma el molino y muele harina, descubre tus quedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, descubierta será tu desnudez, tu vergüenza será vista.
Si ustedes ven una persona que está desnuda, se está refiriendo a una persona que no tiene ropa, sus partes vergonzosas, sus genitales, su vergüenza, se refiere particularmente cuando se le ve los genitales, pero también en otras partes de la Biblia encontramos que no necesariamente al ver o no tener ropa significa una persona que no está, que tenga vergüenza también. Se recuerda en el caso cuando David mandó a dar las condolencias a uno de los reyes de Amón, y este hombre, este rey, insultó a los mensajeros mandándolos, según dice 2 Samuel capítulo 10, el versículo 4-5. Anún, que era el rey que se le había muerto su padre y David mandó a darles sus condolencias, dice que Anún tomó los siervos de David y les rapó la mitad de la barba y les cortó las vestiduras por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Lo cual, cuando fue hecho saber a David, envió a encontrarlos porque ellos estaban en extremo avergonzados. Entonces, hermanos, cuando ellos iban, no iban del todo desnudos, pero sí iban en una parte avergonzados, y dice que ellos estaban en extremo avergonzados. Podemos notar que este texto denota que no necesariamente una persona no debe poseer ropa, sino que parte de ella, pero que éstas se vean sus vergüenzas o sus partes genitales, eso indica una vergüenza para quien lo porta. Ahora, si es vergonzoso andar desnudo, ¿por qué hay tanta desnudez hoy en día? Porque si nosotros miramos en nuestro derredor, hay mucha desnudez que nosotros miramos. Ahora, vamos a ver por qué razón. En el libro de Sofonías, capítulo 3, el versículo 5, encontramos lo dicho por el profeta. Dice así: Jehová, justo en medio de ella, no hay iniquidad. Cada mañana Él saca a luz a juicio, nunca falta, mas el perverso no tiene vergüenza. Entonces, ¿por qué hay tanta desnudez? Dice, es porque el perverso, el inmodesto, andan sin vergüenza, porque son perversos. De esa razón, por esa razón es que las personas visten como nosotros muchas veces las notamos. Y eso es interesante que nosotros podamos ver. También el diccionario de la Real Academia Española dice que desnudez significa sin vestido. También significa muy mal vestido o indecente. Parece ser que el contexto de la Real Academia apoya lo que acabamos nosotros ahorita de mencionar con estos textos bíblicos, ya sea total o parcialmente, la persona se vuelve vergonzosa o se vuelve desnuda cuando anda sin ropa o anda mal vestido. Entonces debemos de tomar eso muy en cuenta. Si ustedes recuerdan el relato de Génesis capítulo 3 versículos 7 al 10, cuando Adán y Eva pecaron, lo que ellos hicieron, dice, fue vestirse delantales. Y cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, dice que primero se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron delantales. Cuando vino el Señor, dice que el Señor los llama, y la respuesta que da Adán dice que estaban desnudos y nos escondimos. Tanto en las dos experiencias, sin ropa y con otra ropa, ellos se consideraban así desnudos. Entonces, sí nosotros podemos ver que estos textos, cuando Adán estaba con los delantales, él se sintió aún desnudo, no se sintió capaz de poder acercarse al Señor. Ahora,
aquí tenemos algunas experiencias bíblicas que muchos andan desnudos porque son poseídos por demonios. Vamos a ver el libro de Lucas capítulo 8, el versículo 27. Hay un texto que hace mención de que un hombre andaba desnudo porque estaba poseído de un mal espíritu. Dice aquí, y llegaron y llegando él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonios por ya mucho tiempo y no vestía ropa. Es decir, el hombre estaba desnudo. Hermanos, como ustedes notan, hay tanta desnudez hoy en día porque la gente no está en su juicio sano, no tiene cordura mental, está poseída por demonios y el apóstol Pablo dice que el mundo entero está bajo el maligno, según 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Ahora, vamos a ver unos detalles más interesantes para que podamos terminar con este tópico acerca de lo que es la modestia. ¿Cómo se puede conseguir tener vergüenza de su desnudez y andar cubierto? En el libro de Lucas capítulo 8, versículo 30, encontramos la experiencia de este endemoniado. Si ustedes recuerdan, leemos que Jesús se encuentra con este demonio o estos jóvenes, y estos jóvenes le dice el Señor Jesús, les preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y los dejó. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los puercos y el hato se arrojó por un despeñadero en el lago y se ahogó. Y cuando los que los apacentaban vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. El versículo 35 es el importante. Y salieron a ver lo que había acontecido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hermanos, si ustedes se recuerdan que estos hombres cuando fueron encontrados por el Señor Jesús estaban desnudos, pero cuando estos hombres estaban en su sano juicio, el texto dice que los encontraron vestidos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conseguir tener vergüenza de nuestra desnudez y andar cubiertos? Al igual que estos endemoniados, nosotros necesitamos tener un encuentro con el Señor para que nosotros podamos vestir modestamente y necesitamos encontrarnos con nuestro Señor Jesús para que aquel hombre impío o perverso que en nosotros exista pueda desaparecer y así tener la experiencia de un nuevo nacimiento y pasar del reino de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando llegamos al reino de Cristo, llegamos a tener vergüenza. Experimentamos lo que experimentó aquel endemoniado de la región de los Gadarenos, que antes de encontrarse con Cristo andaba desnudo. Pero cuando Jesús le devolvió su juicio cabal, sacándolo los demonios, buscó ropa. El hombre llegó a ser modesto en su forma de vestirse. Esta es la maravillosa experiencia que la mayoría de los cristianos modernos necesitamos vivir. Un encuentro con Cristo. Todo aquel que haya encontrado realmente a Jesús en su camino, no andará ya desnudo, sino más bien vestido. Después de encontrarse con el Salvador, el impío debe experimentar una reforma indumentaria si no está todavía bajo el maligno. Está todavía poseído por demonios. ¿Ha experimentado usted una reforma en su transformación tanto externa como interna? Si no, entonces,
Lo que dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, con un juicio sano por el poder de Cristo. Elija de aquí en adelante vestidos modestos para cubrir su desnudez. Y usted vendrá a ser un verdadero hijo de Dios, como dice Colosenses, escogido de Dios, santo y amado. Entonces, hermano, el primer tópico ha sido abordado. Una de las reglas básicas de la indumentaria cristiana es vestirse con pudor, modestia y decoro. Y para lograr hacerlo es teniendo un encuentro con nuestro Señor Jesús. El otro aspecto, la sencillez. Joyas 1, la página 350, dice: la abnegación en el vestir es parte de nuestro deber cristiano. El vestir sencillamente y abstenerse de ostentar joyas y adornos de toda clase está de acuerdo con nuestra fe. Ese es un párrafo muy apropiado para el caso, porque nos lleva a nosotros a mantener una cordura, una postura, una sencillez en nuestro modo de vestirnos. Entonces, como desde el tiempo de Israel, Dios condenaba la compostura en el vestido, ¿cómo lo condenaba? Vamos a ver algunos textos. Vamos a irnos en Levítico, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 19. Encontramos la siguiente expresión dado por Dios al pueblo de Israel, que también aplica para nosotros. Dice aquí: mis estatutos guardaréis. No permitirás que tu ganado se aparee con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla. Y no te pondrás vestiduras con mezcla de diversos hilos. Bien, en muchas de sus indicaciones, la última parte del versículo 19 dice: no te pondrás vestiduras con mezcla de diversos hilos. Más adelante, Deuteronomio 22:11 dice aquí: no vestirás ropa con mixtura de lana y lino juntamente. Hermanos, el andar un vestido de diversos colores, o sea, el vestirse, aquí prohibía el Señor juntar el lino y tela de lana o algodón, mezclarlos ambos, ya sea mejor serlo de lino o serlo de tela de algodón. Aquí la palabra clara dice que no hay que mixtarlo esos dos colores. O sea, apunta a que como usted debe de andar vestido, debe también caracterizarle la sencillez del mismo. Ahora bien, el Señor hizo una comparación que nos invita a que nosotros seamos sencillos en nuestra forma de vestir. Si ustedes recuerdan, en el Sermón de la Montaña, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 28 y 29, cuando el Señor hizo una comparación con los lirios del campo. Y dice el texto, voy a recordarlo, 6, 28 y 29, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Hermanos, aquí apunta bastante a la sencillez. Ahora, de lo que nosotros venimos diciendo, los trajes o las vestiduras deben de ser de un solo estilo. Ahora, ¿quiénes utilizan o quiénes usan colores llamativos o chillantes, colores vivos para su indumentaria? En el libro de Apocalipsis encontramos algunas orientaciones. Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1, encontramos la manera de vestir de una mujer. Y dice aquí, versículo 1:
Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Apunta a una mujer que se le denomina la gran ramera. El versículo 4 dice cómo está. Ella está vestida de púrpura, de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Si ustedes ven, el tipo de colores era una combinación de muchos colores que usaban las rameras, con el propósito de atraer la vista de los hombres y así llevarlos a sus redes. Hermanos, este tipo de vestimenta, según dice aquí, era usado pero por rameras. Estudio escogido de los testimonios, la página 271 dice, se debe manifestar buen gusto en la elección de los colores, siendo preferible los de un solo tono y que se avengan con el color de la piel. Los colores suaves son preferibles y deben de rechazarse el uso de colores chillones por ser de mal gusto. Dice más, el color negro u oscuro es el más apropiado para un ministro que está en el púlpito y hará mejor impresión sobre la gente que la que haría una combinación de 2 o 3 colores diferentes en su vestimenta. Hermanos, es por eso la sencillez en la indumentaria es otra norma básica de la indumentaria cristiana que nosotros abordamos ahorita. Tercer punto, la ausencia de ornamentación. Hemos visto quiénes eran los que usaban joyas, también quienes también utilizaban maquillaje. Según el texto antes leído, dice que estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas, hablando de una ramera. En Segunda de Reyes, capítulo 9, el versículo 30, encontramos otra cita bíblica de quienes utilizaban este tipo de cosas en su rostro. Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 30, hablando de una reina malvada que mataba a los profetas de Dios, dice que esta mujer, 9:30, vino después Jehú a Jezreel y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol y atavió sus cabezas y se asomó a una ventana. Hermanos, dice otro texto, con antimonios. Aquí dice con alcohol. ¿Qué clase de personas entonces usaban adornos y maquillajes si nosotros miramos personas malas? Ahora bien, a pesar de eso, también Dios toleró el uso de adornos y prendas en su pueblo y que revelan que esa práctica no estuvo de acuerdo con su voluntad. Si ustedes recuerdan, cuando Jacob venía de allá de Mesopotamia hacia donde su hermano, hacia Canaán, vino y reunió toda su familia y les pidió lo siguiente. Génesis capítulo 35, el versículo 1 y 4. Dice que el versículo número 2, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. El versículo 4 dice, y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina, y estaban junto a Siquén. Hermanos, ahí vemos que Jacob hizo una reforma en su pueblo. Él venía con su gente, y lo primero que hizo fue retirar todo aquello que no es propio de un cristiano, lo que son los ornamentos externos y los vestidos que no va a tono a la voluntad del Señor. Aún en una ocasión, cuando salieron de Egipto, venían con ciertas costumbres egipcias y el Señor, en el libro de Éxodo, cuando hubo un problema bien serio ahí, vamos a leer el libro de Éxodo, el capítulo 33. Y vamos a leer el versículo
Número 1. Y Jehová dijo a Moisés, ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu simiente le daré. Hermanos, allí el Señor vuelve y le establece un pacto con él, y en el versículo número 5 le dice específicamente, subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. El Señor le dijo, quítate ahora pues tus atavíos. El Señor le hace la promesa primero y después le dice, quítate lo que posees porque mi pueblo va a ser exento de ornamentación. Hermanos, hemos leído en Timoteo 2:9, el texto de introducción, que todo oro, perlas preciosas deben de ser retiradas de nosotros. Dice más, aquí el Señor por su apóstol habla expresamente en contra de lo que se lleve oro. Cuídese las personas de experiencia de no extraviar a otros por su ejemplo al respecto. Nosotros no debemos de llevar prendas o adornos que atraigan la atención. Joyas 1:599 dice, los que se aferran a los adornos prohibidos en la palabra de Dios conservan orgullo y vanidad en su corazón. Desean atraer la atención. Su vestido dice, miradme, admiradme. Así la complacencia aumenta constantemente la vanidad inherente a la naturaleza humana. Cuando la mente piensa solo en agradar a Dios, desaparecen todos los embellecimientos inútiles de la persona. Entonces, hermano, cuando nosotros nos acercamos a nuestro modelo divino, nosotros vamos a ver que Él, por ejemplo, imagínense el Señor Jesús cuando vino acá a la tierra con unas cadenas en su cuello o anillos en sus dedos o prendas en sus manos o lo que le dicen alguna especie de prenda que generalmente andan en las manos las personas. Hermano, no lo poseyó. Entonces, hermano, nosotros tenemos ese noble ejemplo. Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 al 5, dice que nosotros no debemos de ataviarnos con adornos, ni joyas, ni nada de lo que concierne eso. A esto aplica la buena mayordomía que nosotros debemos de tener, que ese es el cuarto punto de las reglas de la indumentaria que nosotros debemos de tener. Dice, hay un adorno que no perecerá nunca, que promoverá la felicidad de todos los que nos rodean en esta vida y resplandecerá con lustre inmarcesible en el futuro inmortal. Es el adorno de un espíritu manso y humilde. Dios nos ha ordenado llevar sobre el alma el atavío más rico. Cada mirada que echen al espejo debieran recordar a las adoradoras de la moda el alma que descuidan. Cada hora malgastan con el atavío les merece una reprensión por dejar inculto el intelecto. Podría haber entonces una reforma que elevaría y ennoblecería todos los fines y propósitos de la vida. En vez de procurar adornos de oro para la vista, se haría un esfuerzo ferviente para obtener la sabiduría que es de más valor que el oro fino. Sí, que es más preciosa que los rubíes. Entonces, hermano, debemos de tomar eso en cuenta. Nuestros vestidos deben de ser de poco costo, aunque de buena calidad. No con oro, dice el apóstol Pablo, o perlas o vestidos costosos. El dinero es un depósito que Dios nos ha confiado. No es nuestro para gastarlo en cosas que halaguen nuestro orgullo o ambición. En manos de los hijos de Dios el dinero es alimento para los hambrientos y ropa para los desnudos. Es defensa para los oprimidos, recurso de salud para los enfermos y un medio para predicar el evangelio a los pobres. Se podría dar felicidad a muchos corazones
mediante el prudente uso de los recursos que ahora se gastan para la ostentación. Considerad la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, debemos de gastar el dinero no en lo que no es pan, sino debemos de saber cómo gastarlo, que esa es la cuarta parte que nosotros debemos de tener al momento de utilizar nuestros recursos. Por último, el quinto elemento o la quinta regla básica de la indumentaria cristiana, tenemos la diferencia sexual. Vamos a ver qué ha dicho Dios al vestirse con vestimenta del sexo opuesto. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. Dice el Señor así en su palabra: no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Bien, aquí nos hace mención que entre más nos acerquemos en nuestra indumentaria al sexo opuesto, esto resulta para Dios una abominación. Vamos a ver algunos testimonios, segunda de Mensajes Selectos 542 y 543. Dice aquí: los que adoptan este vestido o este estilo de vestir tan trastocado, han trastocado el orden establecido por Dios y han desatendido sus instrucciones especiales. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Dios no desea que su pueblo adopte este estilo de vestir. No es ropa modesta y no es apropiada para mujeres modestas y humildes que profesan ser seguidoras de Cristo. Las prohibiciones de Dios son tomadas en cuenta livianamente por todos los que abogan por la eliminación de las características que distinguen la ropa de los hombres y la de las mujeres. La posición extrema que adoptan algunos reformadores en la vestimenta con respecto a esto disminuye su influencia. Hermanos, debemos de tomar en cuenta que no debemos nosotros acostumbrarnos a las modas que cambian con los años, pero los principios de nuestra recta conducta son siempre los mismos. Moisés, por mandato de Dios, dijo de que esto constituye una abominación quien viste de esa manera. Abominación significa una persona que es maldita, o cosas por malas o perjudiciales, o tener aberración o aborrecer algo. Eso significa abominar. Por lo tanto, nosotros debemos de tener muy en cuenta estos aspectos de tomar esto. Ir concluyendo en Mensajes Selectos, la página 46, párrafo 1 dice: una riqueza de influencia moral nos ha sido presentada en el último medio siglo. Mediante su Espíritu Santo, la voz de Dios nos ha venido continuamente en forma de amonestación e instrucción para confirmar la fe de los creyentes en el Espíritu Profecía. El mensaje ha venido repetidas veces. Escribe las cosas que te he dado para confirmar la fe de mi pueblo en la posición que ha tomado. El tiempo y las pruebas no han anulado la instrucción dada, sino que han establecido la verdad del testimonio dado mediante los años de sufrimiento y abnegación. La instrucción que fue dada en los primeros días del mensaje han de ser retenidas como instrucción segura de seguir en estos días finales. Los que son indiferentes a esta luz e instrucción no deben esperar escapar de las trampas que, según se nos ha dicho claramente, harán que los que rechacen la luz tropiecen y caigan y sean entrampados y retenidos allí. Si estudiamos cuidadosamente el segundo capítulo de Hebreos, aprendamos cuán importante es que retengamos firmemente cada principio de la verdad que ha sido dado. Hermanos,
Como hemos podido nosotros notar, las reglas de las indumentarias son bien claras y específicas en la palabra de Dios. La primera, acerca de la modestia. La modestia debe de caracterizar a cada hijo e hija de Dios, acompañada la sencillez en nuestra indumentaria. Debe ser muy importante que nosotros estemos en cuenta o tengamos en cuenta estos aspectos y así considerar. El otro punto es de que en nuestra indumentaria no debemos de tener ornamentos. La ausencia de la ornamentación es parte también de nuestra indumentaria. No debemos de utilizar joyas de ninguna forma. El otro punto es que cuando nos vistamos, no utilizar diferentes tipos de ropas en un solo traje, sino que entre más sencillo sea, vamos a tener una mejor ahorro en nuestros dineros, que ahí involucra la abnegación. Y el quinto punto, que eso es muy importante tomarlo, es que con lo que nosotros portemos en nuestros cuerpos debemos de marcar claramente la diferencia entre aquello que es del sexo opuesto cuando nosotros lo portamos. Entonces, hermanos, debemos de tomar eso en cuenta. Y para concluir, dejaré con ustedes este consejo que dio el apóstol Pablo. En el libro de Hebreos, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con nosotros con señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, hermanos, atendamos fielmente los llamados que el Señor nos hace en estas reglas de la indumentaria cristiana. Que el Señor pueda bendecirnos y ayudarnos. Para terminar, vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Buen Dios y amado Padre, gracias por enseñarnos tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, nos sigas bendiciéndonos y ayudándonos para poder entender cada momento, cada fase de nuestra vida y podamos así vestirnos conforme tú lo has delegado o lo has trazado en tu palabra. Te solicitamos tu compañía y tu bendición en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Amén.